Señor, aleluya. Que Dios les bendiga, queridos amigos. Que Dios les guarde. Estamos aquí predicando la palabra del Señor, obedeciendo el mandato de su palabra. Como está escrito la palabra en San Marcos 16:15, dice la palabra: ir y predicar el evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, dice la palabra del Señor. Para que tú seas salvo tienes que creer a la palabra. Para que tú seas salvo tienes que creerla y recibirla en tu corazón, querido amigo, porque hay solución para tu vida, para tu alma. Esa es la causa por la cual hoy estamos aquí en este momento, predicando el evangelio, predicando a un Cristo de poder, a un Cristo de gloria, a un Cristo que dice la palabra del Señor que Él murió, pero la palabra también registra en su palabra que Él resucitó al tercer día para darnos vida, para darnos salvación por nuestros pecados. La palabra del Señor es grande y poderosa, y esa es la razón por la cual hoy estamos aquí, para que escuches la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Querido amigo que me escuchas, venimos de la Iglesia Misión Samaritana, venimos a pregonar la palabra del Señor, venimos a anunciar las buenas nuevas de salvación. La palabra se estará leyendo en San Lucas 24, versículo 13, dándole la gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu de Dios. La palabra dice: y he aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángel, quienes dijeron que él vivía. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y como le había reconocido al partir el pan. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que estos hombres iban caminando hacia una aldea llamada Emaús. La palabra del Señor nos registra del acontecimiento que había sucedido en aquellos días, de aquella crucifixión que se había cometido a nuestro Señor Jesucristo, que por causa de los gobernantes y del pueblo que cual no recibían la palabra, nuestro Señor fue crucificado. Fue cargando aquella cruz que a nosotros nos tocaba cargar. La palabra del Señor dice que esa cruz no era de Cristo. Esa cruz no le tocaba cargar a Él. Esa cruz le tocaba cargar a ese hombre llamado Barrabás. Aquel hombre que era un malhechor, un delincuente, un prófugo de la justicia, que se había cometido tantas cosas. La palabra del Señor dice que aquel hombre estaba condenado a muerte. Aquella cruz estaba destinada para aquel hombre cual había transgredido la ley y el pacto. Por cuanto habían agarrado a Jesús, la palabra del Señor dice que aquella cruz, el sucesor fue nuestro Señor Jesucristo, dejando libre a aquel hombre pecador, aquel hombre que estaba lleno de pecado, aquel hombre que había transgredido la ley, aquel hombre por el cual había sentencia de muerte. La palabra de Dios dice que a aquel hombre le dieron libertad. Hoy por nosotros, el Señor, cuando aquella cruz fue crucificado, fue muerto en aquella cruz, colgado del madero, la palabra de Dios dice que a nosotros nos dio libertad. A nosotros nos dio escapatoria de nuestros pecados. Aquel hombre nos redimió a nosotros. Gloria al Señor, aleluya. Por el cual aquel acontecimiento se había hecho histórico en aquel momento. La palabra del Señor dice que estos hombres iban caminando a Emaús, iban caminando tristes, desesperados, desahuciados. Habían estado en aquel momento cuando había sido crucificado aquel hombre por el cual todos estaban escuchando la palabra de Dios y del reino del arrepentimiento. Cuando Jesús fue crucificado, estos dos hombres que iban caminando a Emaús, iban caminando decepcionados por aquellos caminos.
iban hablando entre sí, iban diciéndose uno al otro. Decepcionadamente, este hombre llamado Jesús no era el Cristo de poder que estábamos esperando, porque si hubiera sido el Cristo, si hubiera bajado de aquella cruz, muchos hombres estaban hablando cosas que en sus corazones, a su vista humana, no lo podían entender. Mas aquellos hombres tuvieron la dicha, tuvieron aquella honra de poder caminar con el Señor. La palabra de Dios dice que estos hombres iban caminando, iban discutiendo de aquellas cosas de las cuales habían acontecido. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, sucedido, que mientras hablaban y discutían entre sí, la palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesús empezó a caminar con ellos. Empezó a ir con ellos, con aquellos hombres que iban decepcionados. Querido amigo que me escuchas, ¿tú cuántas veces has pensado que Jesús no está contigo? ¿Has pensado que estás solo peleando tu batalla? ¿Que has pensado que no hay solución para ti? Así como estos hombres que iban hablando, iban discutiendo, muchas veces cuando hay problemas el hombre discute con otro hombre, y muchas veces el hombre se desespera y dice no hay solución, ¿por qué me están pasando estas cosas? Mas no te das cuenta que Jesús está ahí contigo, porque la palabra de Dios así lo dice. La palabra de Dios, el Señor nos dio promesa, nos dijo la palabra de Dios que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Hubo promesas que el Señor no es hombre, dice la palabra del Señor, para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La palabra del Señor se está cumpliendo. La palabra de Dios nos dio promesa y dijo: volveré por vosotros para que cuando en donde yo esté, ustedes estén también. Esa es una de las promesas. La palabra de Dios dice que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es otra promesa, por lo cual aquellos hombres se habían olvidado de la palabra del Señor. Aquellos hombres habían olvidadose de toda la palabra que el Señor había hablado en aquellos momentos. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Querido amigo que me escuchas, Jesús camina contigo, pero muchas veces nuestros caminos no son los correctos, no son los adecuados, por los cuales el Señor no puede andar entre la inmundicia, entre el pecado. Pero el Señor siempre está contigo. El Señor quiere librarte de esa condenación, de aquel ardor, de aquel fuego eterno, que la palabra lo registra. Por lo cual estos acontecimientos fueron sucesos en Jerusalén. La palabra del Señor dice que aquellos hombres, cuando Jesús estaba caminando con ellos, ellos no reconocieron al Maestro. No lo reconocieron aún cuando ellos estaban ahí, cuando fue crucificado. Cuando aún ellos estaban ahí, cuando el Señor les predicaba y les hablaba y les abría las palabras. Aquellos hombres, cuando el Señor se les acercó, aquellos hombres no vieron con sus ojos carnales. No vieron que el Señor iba con ellos. La palabra del Señor dice, mas los ojos de aquellos estaban velados, para que no le conociesen. Dice la palabra del Señor que hay cosas que nos ciegan la vista, hay cosas que nos ciegan nuestro entendimiento y nos endurece nuestro corazón. La palabra de Dios dice: y les dijo, ¿qué pláticas son estas
que tienen entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué estáis tristes? Gloria a Dios. ¿Qué pláticas son estas, querido amigo que me escuchas? ¿Qué pláticas tienes? Que estás triste cuando Jesús te dice que Él estará contigo hasta el fin del mundo, que hay solución para tu vida, para tu familia, para tus hijos. ¿Qué pláticas son esas tristes, querido amigo? La palabra de Dios dice que estos hombres iban tristes, iban platicando de lo que había sucedido, mas el Señor estaba con ellos. Así el Señor hoy en esta mañana, querido amigo, el Señor también está contigo y te dice: ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste si la palabra se predica? Si la palabra te anuncia las buenas nuevas, que hay salvación para tu vida, que hay salvación para tu alma. Gloria a Dios, aleluya. A la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que aquellos hombres, sus ojos estaban velados. Como dice la palabra en Isaías. Dice la palabra en Isaías. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendéis. Ved por cierto, mas no comprendéis. Engañoso, gloria a Dios, engruesa el corazón de este pueblo y agrava su oído y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él salvación. Gloria a Dios, aleluya. La palabra del Señor dice que cuando tú estás mal en tu pecado, tú no puedes entender las cosas que la palabra de Dios te dice, porque la palabra de Dios nos da salvación, nos da bienestar, nos da vida eterna. La palabra del Señor dice que cuando tú estabas tirado en aquel momento, emborrachado, drogado, cuando estaba tu familia destruida por causa del vicio, por causa de todo aquello que se haya acontecido, la palabra del Señor dice que ahí estaba el Señor, tratando por medio de todo aquello para que tú te arrepientas, para que tú te vuelvas de tus malos caminos y Él pueda sanarte. Mas cuando tú estabas en aquella condición, nuestro corazón estaba endurecido. Nuestros oídos no podían escuchar la palabra de Dios. Nuestros ojos no podían ver lo que el Señor estaba haciendo. Es ahí donde la palabra del Señor se está cumpliendo, se está diciendo y se está predicando el Evangelio. Gloria a Dios, aleluya. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas en las que ella han acontecido? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y del pueblo. Estos hombres estaban pensando que solamente Jesús era un profeta, que solamente Jesús era uno más de aquellos hombres que habían predicado, que habían levantadose y que habían hecho para sí ser cosas. Gloria a Dios, aleluya. Mas estos hombres ya se habían decepcionado.
Mas estos hombres ya estaban completamente decepcionados, porque ya era tarde. Porque la palabra del Señor, cuando fue predicada, decía que Él iba necesario que muriese para que resucitara al tercer día. Mas la palabra de Dios dice que estos hombres iban caminando en ese camino. Cuando acontecieron estas cosas, estos hombres iban hablando y discutiendo y ya era tarde. Cuando el Señor se les apareció en el camino y llegando hasta su casa, dice la palabra del Señor que estos hombres le dijeron: quédate, Señor, porque el día ha declinado. Así que estos hombres, por causa de todas estas cosas, estos hombres ya estaban tristes, estaban decepcionados, ya no tenían fuerzas para creer que el Señor iba a resucitar. Se habían desesperado y decían: ya no resucitó. Este hombre solamente fue uno más de aquellos profetas que predicaron como aquellos hombres que dice la palabra en Hechos. Dice la palabra en Hechos, en el versículo 36, dice la palabra del Señor: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de este hombre y dejadlo, porque si este consejo, esta obra, este hombre se desvanecerá. Gloria a Dios, aleluya. Estos hombres pensaban que Jesús venía hablando en su nombre, cuando el Señor dice en su palabra que el Señor estaba cubierto con el poder y la autoridad del Dios Todopoderoso. Y dice la palabra del Señor que decían: fue un hombre, un profeta, que hizo grandes obras, que hizo grandes cosas. Pero eso era mentira, porque el Señor, aunque hizo todas esas cosas, Él no fue solamente un profeta, Él no fue solamente un hombre, no fue solamente un maestro. Él fue el Salvador del mundo, el por el cual Él pagó el precio por tu vida, por el cual pagó el precio por tu alma, para que tú no te pierdas, para que caminemos al arrepentimiento de nuestros pecados, de nuestras vidas, y nos arrepintamos y encontremos la salvación que el Señor está ofreciéndonos hoy en esta mañana, querido amigo que me escuchas. Gloria a Dios, aleluya. Pero dice la palabra del Señor: y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, descendió a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios dice que estos hombres ya se habían desesperado, ya se habían puesto tristes, porque se había acabado el tercer día y la tarde ya había declinado. La palabra del Señor dice que estos hombres estaban decepcionados. Gloria a Dios, aleluya.
Gloria a Dios. La palabra del Señor estaba diciendo que en el tercer día resucitaría. Estos hombres se habían confiado y decían: al tercer día, en la mañana, pensaban ellos que iba a resucitar, mas ellos no sabían que el tercer día, desde cuando empezó el tercer día, la palabra del Señor dice que al tercer día fue resucitado, mas no registra cuál fue la hora, cuál fue el momento exacto, pero la palabra del Señor dice que Él murió, pero al tercer día tenía que resucitar. Y así fue. Estos hombres iban caminando. Estos hombres se habían cansado de esperar por cuanto el día ya había declinado y ya iban tristes para su casa. Se habían devuelto todos. Habrán pensado en sus corazones cuando decían: ya se cayó el día, volveremos a vivir como vivíamos, volveremos a los vicios. Mas la palabra del Señor, cuando te liberta, la palabra del Señor te quita toda atadura, todo aquello que el diablo te ha puesto en tu corazón, todos aquellos vicios que tú no puedes dejar, todo aquello que te ha corrompido delante de Dios, el Señor te lo puede quitar. Y estos hombres pensaban volver otra vez a lo mismo, porque ya iban tristes, iban enojados, iban decepcionados, iban pensando: este Jesús ya falleció, ya no resucitó, ya no nos va a salvar. Mas la palabra del Señor, querido amigo, la palabra del Señor dice que el Señor es paciente para con todos nosotros, para que no nos perdamos, para que no perezcáis, para que todos nosotros caminemos al arrepentimiento y podamos ser salvos por su gracia. Gloria a Dios, aleluya. Y la palabra de Dios dice que estos hombres decían entre sí: y ya es tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Habían personas así como esperando la resurrección del Señor, así como también otros impacientes que se desesperaron. Aquellas mujeres fueron de mañana a ver la tumba de nuestro Señor, y por lo cual la palabra del Señor dice que se le apareció un ángel y les dijo: ¿qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué buscáis entre los muertos al que vive, al que ha resucitado? Mi querido amigo que me escucha, la palabra del Señor es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Y la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios dice que Él resucitó, Él murió, pero al tercer día resucitó para darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que aquellas mujeres habían ido, habían visto al ángel, habían recibido la palabra, se habían postrado rostro a tierra para no ver aquellos seres celestiales. Y la palabra de Dios dice que estas mujeres regresaron corriendo, regresaron a hablar con aquellos hombres, aquellos hermanos que estaban con ellos, para decirles: Cristo Jesús ha resucitado. Cristo Jesús ha resucitado, queridos hermanos. Mas aquellos hombres, muchos no creyeron. Así como estábamos todos nosotros cuando estábamos atados en el mundo, cuando nuestro corazón estaba engruesado, estaba endurecido, no creíamos cuando nos decían: mi hermano, Cristo te ama. Así como hoy también te digo, querido amigo, Cristo te ama, Cristo te está buscando, Cristo te ha salido para venirte a buscar, para decirte que Él pagó el precio que tú vales.
que Él pagó el precio por el cual el mundo los aborreció a nuestro Señor. Pero nosotros, ahora que comprendemos las cosas de Dios, podemos darle gracias, darle honra, darle alabanza, porque el Señor nos ha dado todo, porque el Señor dice que el Señor nos iba a dar vida y vida en abundancia, así como nuestro corazón se había engrosado cuando estábamos en el mundo y no creíamos a la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que también hubo hombres que dijeron: ya Jesús nos resucitó. Y estos hombres se regresaron a Emaús cuando aquellas mujeres se quedaron en aquel lugar para anunciar que el Señor había resucitado. Y dice la palabra de Dios que como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángel, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Gloria a Dios. Entonces Él les dijo: querido amigo que me escuchas, el Señor a través de su palabra ha estado hablando. Así como le habló a estos hombres, así hoy el Señor nos habla a nosotros con esta voz. Y dice la palabra de Dios: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese hasta estas cosas y que entre en su gloria? Querido amigo que me escuchas, nuestro corazón se ha vuelto insensato. Nuestro corazón se endureció y no creyó a la palabra de Dios. Por cuando hay muchos problemas en nuestras vidas, lejos de Cristo, el Señor es la solución. Cristo es el que te da la solución. Porque dice en su palabra que el Señor empezó a decirles desde Moisés, empezó a hablar con ellos desde aquellas cosas y decirles: no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas para que la palabra del Señor se cumpla y diga en su palabra, por cuanto Él ha muerto, también dice la palabra del Señor que ha resucitado. Así como Él falleció, también resucitó. Muchos hablan y dicen: Cristo murió por ti. Sí, querido amigo, Cristo murió por tu pecado, murió por tu familia, murió por mí, murió por todos nosotros. Pero también, querido amigo, Cristo resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor, aleluya. Y la palabra de Dios dice que el Señor iba con ellos caminando. Así como cuando tú caminas con tu familia, ibas caminando, platicando, el Señor también así caminó con aquellos dos hombres que se habían decepcionado. Iban caminando y dice la palabra que cuando llegaron a aquel lugar y llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Querido amigo que me escuchas, estos hombres iban a quedarse en un lugar y el Señor iba de paso y hizo como que iba más lejos, porque el Señor tenía el propósito en la vida de estos hombres, porque el Señor le enseñó en su palabra ser hospedadores, ser amables, ser tranquilos con aquellos hombres que necesitan de Dios. Que aquellos hombres, dice la palabra del Señor, que aquellos hombres dijeron: hemos llegado a la aldea. ¿Y tú a dónde vas? Aquellos hombres dijeron: aquí es donde vivimos. Nuestro Señor hizo como que iba más lejos,
Pero aquellos hombres, había una pequeña llama encendida en su corazón, haciéndola por obra, diciéndole al Señor: quédate con nosotros. Dice la palabra de Dios, mas ellos le obligaron a quedarse. Querido amigo que me escuchas, ¿por qué no obligas a tu corazón para que le diga al Señor: quédate conmigo? Quédate conmigo, porque mi querido amigo que me escuchas, creas o no creas, estamos necesitados de Dios. Estamos necesitados de Cristo. Querido amigo que me escuchas, estos hombres, aún viendo las maravillas de Dios, aún viendo cuando fue crucificado, aún viendo cuando lo sepultaron, estos hombres se habían decepcionado. Pero ahí estaba el Señor, dándoles ánimo y diciéndoles: ¿por qué estáis tristes? El Señor en su palabra dice que estos hombres, cuando llegaron a la aldea, el Señor hizo como que iba lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y dice la palabra de Dios que estos hombres le dijeron: quédate con nosotros. Le rogaron con súplicas: quédate con nosotros, porque ya es tarde y ya el día ha declinado. Y dice la palabra de Dios que el Señor, como le rogaron y le dijeron: quédate con nosotros, la palabra de Dios dice que Él entró. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, la palabra de Dios dice que tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le conocieron, mas él se desapareció de su vista. Gloria al Señor. Esa es la grandeza de Dios. Esa es la grandeza del Señor. Estos hombres, si no hubieran dicho al Señor: quédate con nosotros, porque el día ha declinado, estos hombres hubieran seguido y el Señor hubiera seguido su camino. Pero estos hombres le rogaron. Y por cuando hicieron ese ruego para que Jesús se quedara con ellos, sus ojos fueron abiertos. Sus ojos fueron abiertos para ver que el Señor era quien estaba con ellos. Que el Señor había partido el pan y lo había bendecido. Entonces ahí dice la palabra que ahí fue abierto sus ojos. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino? Y cuando nos abrían las escrituras. Y levantándose en la misma hora, querido amigo que me escuchas, estos hombres, cuando se dieron cuenta que el Señor era quien estaba ahí con ellos, ya era de noche, ya era tarde, porque la palabra dice que ya había declinado. Mas dice que cuando le reconocieron, en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Aquellos 11 no se habían apartado, estaban temerosos, esperando para la resurrección del Señor.
Cuando aquellos hombres que se habían decepcionado y se habían ido en el camino, habían tenido el encuentro con Dios. Mas dice la palabra que ellos volvieron. Ellos fueron a esa misma hora cuando sus ojos fueron abiertos. Fueron a predicarles el Evangelio. Fueron a predicarles que había resucitado aquel Cristo de poder. Que la palabra se había cumplido. Así es lo mismo que estamos haciendo hoy en esta mañana, querido amigo que me escuchas. Estamos predicando la palabra de Dios. Estamos anunciando las buenas nuevas de salvación. Que el Señor ha resucitado. Que el Señor te ama y te está buscando y te quiere traer a su casa de oración con lazos de amor. No esperes a que te traiga una enfermedad, a que te traiga un acontecimiento en tu familia. Querido amigo que me escucha, el Señor está esperando. Dice la palabra de Dios que decía, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Gloria a Dios. La palabra del Señor es viva y eficaz, querido amigo que me escuchas, para darte salvación. Pero también la palabra de Dios dice que la misma palabra nos condenará y nos dará nuestra paga conforme a nuestras obras. En el mundo pensamos que porque nos portamos bien y no somos malos, tenemos salvación y podemos ir al cielo. Mas la palabra, leyéndola y escudriñando, la palabra dice que si no aceptas a Dios, así pudieras hacer muchas obras, no eres candidato. Por cuando no has recibido y entregado tu corazón al Señor. Pero hoy es el momento, querido amigo. Hoy es la hora exacta que por cual tú no has entregado tu corazón. Hoy el Señor te está llamando para que lo entregues y recibas al Señor como tu único Dios y tu único Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dice la palabra en Romanos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque pues la Escritura dice, todo aquel en el que él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Gloria a Dios. Querido amigo que me escuchas, el Señor no hace excepción de nadie. El Señor no hace excepción de personas, no mira a tu condición. Él lo que está mirando es la necesidad que hay en tu corazón para recibirle, para arrepentirte de tus pecados. Eso es lo que el Señor está mirando. Esa necesidad que hay en tu corazón de ser hijo de Dios. Las obras no te salvan, querido amigo. Ser bueno no te salva el Señor. El Señor es el que da la salvación. Pero es necesario que entregues tu corazón. Es necesario que entregues tu vida
a Cristo. Si no conoces de Dios, te invito a que te congregues a una iglesia y preguntes y digas: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué debo de seguir? Quiero aceptar a Dios. Si tienes una necesidad, si quieres oración, si quieres que oremos por ti para darte una guianza, puedes acercarte hoy en este momento. Si estás pasando por una dificultad, no esperes, querido amigo. El Señor pelea tu batalla. Recibe al Señor en tu corazón. Entrégale tu vida. Acércate a Dios hoy que estás vivo, hoy que tienes salud, hoy que está pronto la venida del Señor. Que Dios te bendiga, querido amigo, que Dios te guarde. Y no esperes a que pase algo para que entregues tu vida. Cuando el Señor hoy te llama con lazos de amor, con lazos de misericordia, con lazos de amor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el Señor Jesucristo obre en tu vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te doy hoy en esta mañana porque me permitiste estar aquí para predicar tu palabra. Bendice, Padre, aquellos corazones que recibieron tu palabra, y sabemos, Padre, que tu palabra no regresará atrás vacía, sino que dará el fruto por el cual tú la mandaste. Hoy en esta mañana te pido misericordia por mi vida, te pido misericordia por las almas que están pasando por este lugar. Señor, en tu nombre poderoso encomendamos cada vida, cada alma, y el que ha de ser salvo sea salvo, querido Dios, y el que ha de ser libertado sea libre. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Toda gloria, toda honra es tuya, Padre amado. Te agradecemos porque nos has traído con bien y nos has llevado con bendición, y la gloria, la honra sea para ti, querido amigo. Gracias, compañero de milicia. Amén.